Hay un tema que no se puede ignorar para las personas que están pensando en ser conductores o para inclusive los que ya somos conductores, y es básicamente las nuevas reformas que se quieren aprobar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahora, por el momento es una reforma que sigue a discusión. Afortunadamente, vamos a decir entre comillas, no sé qué tan bueno o malo sea esto, se están obviamente dialogando con las empresas para ver qué es lo que le conviene, pues, o sea, cómo Uber quiere plantear esto para que según Uber o según Didi o según Rappi o según Uber Eats, según para la plataforma en la que tú estés o quieras estar, qué se necesita para que tú puedas tener acceso, por ejemplo, al seguro del IMSS, tengas derecho también a lo que es el Infonavit. No sé si se está planteando el tema de que a lo mejor tengamos vacaciones pagadas. No sé si se esté planteando a lo mejor el tema totalmente de que tengamos que trabajar sí o no las 8 horas para que esto suceda. Pero esto es lo más importante. Esto es lo que yo he investigado personalmente. A lo mejor tú podrías tener información distinta. Si la tienes, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Pero esto es lo que yo he investigado. Número uno, hay como dos versiones de lo que se está discutiendo. Según el medio que estés leyendo, es lo que según se está supuestamente proponiendo en la reforma. Primero que nada, número uno, es que se está diciendo que, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé cómo se diga correctamente, está proponiendo que nosotros los trabajadores seamos, o sea, tengamos acceso, obviamente, digamos, a estos beneficios que tienen, obviamente, los trabajadores, vamos a decir, los normales que trabajan las 8 horas de jornada, siempre y cuando nosotros como trabajadores cumplamos, vamos a decir, las 48 horas semanales. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tú, por ejemplo, trabajas aproximadamente unas 35, 40 horas a la semana, esto significa que no se te puede reconocer como un trabajador de la plataforma Uber o Didi, ya que posiblemente estés de medio tiempo. Entonces, al parecer, si eres una persona que no está trabajando más de sus 8 horas diarias, vamos a decirlo así, significa que estás a medio tiempo. Entonces, tengo entendido en la versión 1 que no se te reconocería como tal un trabajador, y por ende pues no tendrías como IMSS o no tendrías Infonavit, porque seguramente si estás trabajando de medio tiempo es muy posible pues que tengas un trabajo de tiempo completo, en el cual pues obviamente posiblemente pues ahí sí tengas tus derechos laborales, etcétera. Ahora, esto, lo que yo acabo de decir, o sea, no se están haciendo conjeturas basado en si a lo mejor el conductor o el repartidor está trabajando. No, simplemente lo único que se quiere es como que garantizar que si la persona no tiene seguro, no tiene Infonavit o no tiene los beneficios básicos que tiene un trabajador, pues que a lo mejor se le puedan otorgar si está trabajando de tiempo completo en estas plataformas. Ahora, esa es la primera versión, pero todavía no he terminado. En la primera versión también se habla de que tú como conductor o repartidor tienes todavía el beneficio de que tú vas a poder seguir laborando acorde a las horas que a ti te convengan, los horarios que a ti te convengan, y básicamente ni Uber, ni Rappi, ni Didi te tienen que estar diciendo a qué horas conectarte, a qué horas es tu descanso y a qué horas termina tu jornada laboral. Eso es lo que se plantea en la versión 1, o sea que básicamente tú tengas la libertad, pero si estás excediendo o estás haciendo las horas que haría un trabajador normal, pues lo único que se requiere es que se te reconozcan. Ahora, ¿cómo? Bueno, ahorita voy a pasar al final de cómo esto nos puede impactar de forma directa o indirecta. Ahora, voy a la segunda versión, plantea básicamente lo mismo, pero aquí ya sería reconocido como tal cual un trabajador en la segunda versión que están diciendo que están discutiendo. En esta segunda versión dicen que básicamente tú tienes que trabajar las 8 horas. O sea, en esta reforma que plantea que nosotros sí tengamos, vamos a decir, un subordinado que nos diga qué hacer, a qué horas conectarnos, en qué horario, etcétera. A cambio de que obviamente aquí ya tengo entendido que pues sí tendrías como pues que tus vacaciones pagadas. Aquí ya tendrías que ahora sí que completo todo el tema. Bueno, tengo que ser sincero, hace mucho tiempo que no trabajo como un trabajador, vamos a decirlo, dentro de una empresa, así que obviamente lo único que sé es que pues básicamente te darían tus vacaciones, te darían, o sea, tus vacaciones pagadas, obviamente te darían tu Infonavit, el tema del IMSS, pero a cambio pues tú sí tendrías que estar atrapado dentro del auto por lo menos unas 8 horas de lunes, vamos a decirlo, de lunes a sábado. Y es más, ni siquiera en la versión 2 tengo entendido que ni siquiera te van a dejar escoger tu día de descanso. La empresa te va a decir qué día vas a descansar tú, que le conviene a la empresa, que seguramente va a ser entre semanas. Seguramente no te va a dejar descansar ni los domingos, ni los sábados.
y muy poco posible los viernes. Entonces, ahora, vuelvo al tema principal. En la versión 1 ya expliqué que sí se está diciendo que supuestamente Morena está proponiendo que sí haya, que sí haya flexibilidad de horario para los trabajadores al mismo tiempo que se les reconozcan sus derechos laborales, mientras en la segunda versión se está quitando la flexibilidad a cambio de darte los derechos laborales. Primero que nada, yo como conductor creo que hay algo en lo que sí tiene razón Uber y Didi, que supuestamente están discutiendo para que se aprueben o no estas reformas. Obviamente se van a aprobar, pero me refiero a lo que están proponiendo las empresas, ¿no? Que ya están en esto. Primero que nada, quieren que sí se reconozcan nuestros derechos, al mismo tiempo que quieren que también tengamos flexibilidad. Pero aquí yo tengo unas preguntas muy importantes, como por ejemplo, en mi experiencia, cuando hay una reforma que implique a lo mejor que haya más retención de impuestos, porque claro, obviamente, si tú vas a ser reconocido como un trabajador, claro que te van a tener que retener los impuestos conforme a la ley. No sé si a nosotros los trabajadores autónomos, vamos a decirnos así, nos vayan a dar como una reforma especial en la que a lo mejor en vez de que nos quiten el 35%, a lo mejor nos tengan que quitar solamente un 15 o un 20, no lo sé. A lo mejor sí nos terminan quitando el 35, a lo mejor no, pero lo más importante es esto. ¿Quién va a pagar ese extra que nos estén quitando de impuestos? Porque yo sé, muchos de ustedes los conductores que ya son, o gente que a lo mejor está pensando en ser conductor, dirán, pues que se los cobren al cliente, ¿no? Es lo más lógico, es lo que hacen todas las empresas. Bueno, sí, es lo más lógico y sí, es lo que hacen todas las empresas. Pero cuando entra una reforma en la cual significa retenerle impuestos a los conductores, esta no lo terminan pagando los clientes, lo terminan pagando los conductores. Entonces es muy probable que si, por ejemplo, en la reforma dice, no sé, hay que quitarles a los conductores, por decir cualquier número, un 30%. Pues, ¿qué crees? Ahora, aparte de que vas a tener la comisión de Uber o Didi, que ronda aproximadamente el 35%, aparte de que tienes que pagar aproximadamente un 13% extra de impuestos, o sea, de que el IVA, que el ISR, etcétera, que ya nos quitan las plataformas en automático, también nos estarían quitando un 30% más. O sea, estamos hablando de que ya nos quitan 30, 43, aproximadamente 4, 5, 6, 7. O sea, ¿qué? ¿Nos estarían quitando el 73%? No lo sé, porque Uber, o sea, históricamente las plataformas no te dan esa certeza de que se lo van a cobrar al cliente o no. Pudiera ser, como yo creo que es un tema muy excesivo, si llegan a cobrar a los conductores el 73% de la tarifa, entre que nos quitan los impuestos, entre que nos quitan el IVA y ISR, entre que te quitan lo del IMSS, el Infonavit, que te quitan la comisión de la plataforma y no sé qué otras comisiones por ahí te meten en las plataformas, porque no solamente tienes que pagar el 30% de la comisión, sino que también tienes que pagar lo que le llaman cuota de solicitud, también tienes que pagar algo que se llama no sé qué. O sea, son varios impuestos que al parecer, ahorita haciendo números al aire, son como el 73%, lo cual siento yo que es muy excesivo. Obviamente, si nos comenzaran a cobrar el 73%, nosotros como conductores ya no nos convendría estar en la plataforma y obviamente estas empresas se quedarían sin repartidores, se quedarían sin trabajadores. Entonces, yo creo lo siguiente. Muy posiblemente, primero que nada, lo que hay que dar por sentado es que la reforma va a entrar sí o sí, queramos o no queramos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, esto va a suceder. Lo que yo creo que más allá es que yo creo que va a ser muy posiblemente, conociendo más que nada a Uber Eats, que hay que ser sinceros, no siempre toman las mejores decisiones a favor de sus conductores, a favor de sus repartidores. Muchas veces sus decisiones es más para beneficiarse, primero que nada, a ellos mismos como empresa, o segundo, beneficiar más que nada a los usuarios o a sus clientes. Pero ya en tercer lugar, por lo general, nos dejan a nosotros. Ahora, como no quieren que nos salgamos, yo creo que la situación va a ser esta. Si llegan a aprobar una reforma en la que haya que retener impuestos extras tanto a los conductores como a los repartidores, muy posiblemente va a ser como un mix entre que le cobramos más al cliente final. O sea, por ejemplo, si tú siempre pides un platillo de Uber Eats que te vale a lo mejor, vamos a decir, 100 pesos, pues bueno, a lo mejor con esta nueva reforma, en la que a lo mejor a los conductores haya que quitarles, no sé, el 30% extra, aparte de todo lo que ya nos quitan, seguramente tu platillo a lo mejor va a valer aproximadamente unos 115 pesos en vez de 100 pesos. Y es lo mismo, si tú tomas un viaje en Uber que siempre te está costando por lo general 100 pesos, pues a lo mejor va a ser lo mismo. A lo mejor te terminarían cobrando unos 115, o sea, estamos hablando de un aumento para el usuario de un 15%, al mismo tiempo que a lo mejor le estarían reteniendo, bueno, o el conductor o el repartidor estaría pagando de su bolsillo a lo mejor el otro 15% para completar como la mitad y la mitad.
que de ahí sumaría obviamente el 30%. Ahora, no estoy diciendo que vaya el 30%, yo solamente estoy especulando, o sea, no sé realmente cómo se va a aprobar la reforma, no sé si hay que trabajar las 8 horas o no, no sé si va a ser flexible o no, no sé cuánto nos vayan a quitar, si un 35, si no a lo mejor nos quitan un 20, un 15, un 10, no lo sé, puede ser cualquier cosa. Lo único que me preocupa a mí en lo personal es que como son las plataformas las que están discutiendo este tema, y no suelo confiar mucho en las plataformas porque históricamente han demostrado que cuando se trata de regulaciones o se trata de hacer cambios en la aplicación, vamos a decirlo, a lo mejor 7 de cada 10 veces es más que nada o a favor de la empresa o a favor del cliente, y posiblemente 3 veces de cada 10 a lo mejor sea a favor del conductor. Es así de simple. Entonces, pues nada, no sé qué es lo que tú sepas, dime qué es lo que has investigado, déjamelo aquí en los comentarios, qué es lo que sabes. Y pues mantengamos una discusión abierta acerca de cómo esto nos puede afectar si ya estás dentro, o cómo esto te puede afectar a ti si ya estás en proceso o estás pensando en entrar. ¿Esto cambiaría tu opinión? Si aprueban esta reforma, ¿ya no entrarías como conductor? ¿Seguirías entrando aún así? Dime, ¿qué es lo que piensas?